Pero hoy en día la economía, pese a las medidas que en su momento tomó el gobierno, sumado esto a las medidas del decreto 70/23, la ley de bases, la última reforma tributaria del año 2024, la economía aparentemente está en una especie de estancamiento, con incremento de la recesión, caída de los ingresos reales, desempleo, sobre todo del sector privado, un superávit fiscal que está comenzando a mostrar problemas, una deuda que no deja de crecer, pero sobre todo una economía que ahora está ahora adicionada a este conflicto bélico, problemas graves de tipo social, ¿no es cierto? Ya la gente está comenzando a ver con preocupación la situación económica. Y para eso, en el día de hoy, hemos traído para el análisis al doctor Eduardo Conesa, una gran persona, un gran amigo, mi maestro. El doctor Eduardo Conesa es PhD de la Universidad de Pensilvania, tiene 2 másters en Estados Unidos, es contador, abogado, más de 12 obras concluidas, y también fue diputado nacional, mandato cumplido, docentes en distintas universidades, Buenos Aires, Belgrano, Harvard, etc. La trayectoria del doctor Conesa es realmente admirable, y acá lo que hacemos es una muy breve y módica síntesis de la trayectoria del doctor. Doctor, buenas noches por estar en Diálogo Nacional. Y la pregunta es, ¿por qué estamos como estamos y por qué la economía no arranca? Bueno, estamos ante un estancamiento económico. Tenemos en teoría un 7,5% de desempleo, pero hay muchísima gente que busca empleo, que es ese 7,5, pero otra gente no lo busca porque ya está totalmente, digamos, desengañada, y hay una cantidad de otras personas que tienen changas y empleos completamente insatisfactorios, los salarios están bajando. Realmente la verdadera tasa de desempleo yo creo que en el fondo está en el orden del 40%, que es altísima. Adiós. Y entonces estamos en una situación realmente compleja, donde el plan económico está en serios problemas. A pesar de que hayan pasado 2 años, la tasa de inflación anual está en el 30%, que es sumamente alta. El desempleo está verdaderamente, las verdaderas cifras son altas. La tasa de inflación está en el 30%, la economía no crece. Bueno, acá hay que hacer un replanteo del plan económico, y es un tema que nosotros con el doctor Rey hemos trabajado bastante. Oportunamente, cuando yo fuera diputado nacional, el doctor Rey me hizo el gran favor de ayudarme a redactar una cantidad de proyectos de ley, que precisamente este es el momento para ponerlas en ejecución. Es decir, hay que sancionarla primero por el Congreso, pero las razones son tan poderosas para hacerlo que yo creo que ha llegado el momento. Por ejemplo, tenemos que hacer obra pública para promover el empleo y reactivar la economía, que es la forma clásica de hacerlo. Pero esto no se puede hacer porque la tasa de interés es muy alta. Y es muy alta, bueno, porque el riesgo país es muy alto, y es imposible tomar créditos a tasa del 10%, porque sería un absurdo y un compromiso tremendo. Además, ya la deuda externa argentina es de por sí alta en relación a las exportaciones. Si consideramos la deuda externa en relación a las exportaciones, y le sumamos algo que es peor todavía, que es la deuda interna indexada, que es peor porque la deuda externa por lo menos está sujeta a una cierta inflación, pero la interna indexada... No está indexada esa. Claro, no está indexada. La interna indexada es mucho peor porque tiene una tasa de interés alta y además está indexada. De manera que tenemos que sumar las dos. Y sumamos las dos y lo ponemos contra las exportaciones, que en realidad es el verdadero índice. Muchos calculan el índice deuda PBI, pero el verdadero índice para un país en desarrollo es deuda exportaciones. Bueno, ese índice era 10, que es altísimo, altísimo. Es el más alto del mundo, ciertamente. Entonces, bueno, aquí hay que salir de esta situación
¿Y cómo se sale de esto? Bueno, una de las medidas que hemos estudiado con el doctor Rey, que hemos propuesto en un proyecto de ley que redactamos conjuntamente, es establecer un sistema monetario similar al chileno, que es el mejor del mundo. Hay un premio Nobel de la Universidad de Yale que escribió un libro sobre el sistema monetario chileno, que también fue reproducido por el Banco Central de Chile, donde explica básicamente en qué consiste. Es en realidad muy simple. Todos los pagos que se hacen de manera corriente y los que se hacen hasta 3 meses de plazo se hacen en pesos chilenos. Muy simple, en pesos chilenos. Más simple no puede ser. Pero cuando se hacen pagos a más de 3 meses de plazo, empieza a regir una suerte de unidad monetaria, que en realidad es el mismo peso chileno, pero que los chilenos llaman UF, que quiere decir unidad de fomento. Esta fue una vieja idea que estableció en el año 1968 el presidente Eduardo Frei Montalva de Chile, porque se trataba de que los obreros chilenos reciban créditos de la American Federation of Labor y de la Congress of Industrial Organization, que eran organizaciones obreras norteamericanas. Se trataba de que los gremios chilenos, que eran muy izquierdistas y casi comunistas, entren en contacto con los gremios norteamericanos, que eran procapitalistas. Bueno, con ese motivo, como no se podían dar esos créditos, porque si se daban créditos en dólares y después se transformaban en pesos y había una alta inflación en Chile, evidentemente eso hacía que los créditos se licúen y el sistema era imposible. Por eso el presidente Eduardo Frei Montalva dictó un decreto que no tuvo mucha aplicación, pero que establece este sistema monetario que permite que todas las deudas a más de 3 meses estén indexados, todos los créditos a más de 3 meses indexados. Bueno, esto no tuvo ninguna aplicación en un primer momento, precisamente por vino Salvador Allende Gossens, que era simpatizante de los rusos, de Brezhnev, de Khrushchev, del comunismo, etcétera, etcétera. Entonces esto quedó en el aire. Pero a partir del año 1984 se inventan las computadoras. Es decir, no es que se invente, sino que se hace, digamos, de uso generalizado por parte del público las computadoras. Entonces, todos los cálculos de la indexación es cuestión de apretar un botón en la computadora e inmediatamente la computadora escupe los montos. Y entonces hace muy fácil la aplicación de ese sistema. Entonces este sistema realmente comenzó a aplicarse en forma, digamos, generalizada en Chile a partir de 1984, 85, 86 años siguientes. Y, como decía, es el mejor sistema monetario del mundo y ha sido reconocido por un premio Nobel de la Universidad de Yale. ¿Y en qué consiste esto? Y bueno, esto, lo que le digo, que la moneda, hay que usar la moneda del país en todos los pagos internos, pero para todos los créditos a largo plazo, a más de 3 meses, para los depósitos a plazo fijo a más de 3 meses, rige la UF, que es el mismo peso chileno, pero indexado. Allá se llama UF. Bueno, acá tenemos que hacer lo mismo. A lo mejor en lugar de llamarlo UF, le podemos llamar UFA, Unidad de Fomento Argentina. Claro, pero claro. Es exactamente lo mismo, ¿no? Tendríamos que imitar, porque se ha probado en el país vecino que es el mejor sistema monetario del mundo, dicho no por los chilenos, sino por un premio norteamericano. De manera que ese sistema permitiría, con un plan económico completo, producir una tremenda baja de la tasa de interés. La primera condición para bajar la tasa de interés es subir el tipo de cambio, porque hay una relación inversa. Ahí está. El ministro hace poco se refirió muy mal respecto de aquella gente que dice que el tipo de cambio está atrasado. Se refirió muy mal, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo creo que está equivocado. Él sigue la teoría de Arriazu, que para bajar la inflación hay que bajar el tipo de cambio. Y por eso el tipo de cambio es tan bajo en la actualidad en la Argentina, y por eso la industria argentina no puede exportar, claro, excepto el petróleo y la minería, pero la industria está en una situación muy, muy incómoda, hay mucho desempleo, muchas empresas que cierran,
precisamente porque el tipo de cambio está muy bajo, y está muy bajo porque la estrategia del gobierno es bajar la tasa de interés bajando el tipo de cambio. Bueno, esa teoría se aplicó en la época del doctor Martínez de Oz. Y anclar los precios con el retraso cambiario, que ya ha dado muestras de que no es una medida adecuada. Claro, se aplicó ya lamentablemente en la época del doctor Martínez de Oz. Arriazu era asesor. Realmente fue un desastre. La deuda externa creció de 6.000 millones de dólares a cerca de 50.000. La economía no creció. En fin, el fracaso del proceso militar se debe en gran medida a las políticas de Arriazu, que fue el inspirador de Martínez de Oz. Bueno, ahora volvemos al mismo sistema de Arriazu, que es tratar de bajar la inflación simplemente atrasando el tipo de cambio. Esto hace que la tasa de interés sea alta. Si la tasa de interés es alta, no hay inversión. Si no hay inversión, hay desempleo y se consolida una situación de estancamiento, e incluso pronto vamos a ver una situación de retroceso de la economía. En lugar de crecer, vamos a decrecer. Bueno, esto requiere un urgente replanteo macroeconómico, pero global, integral, de una gran cantidad de variables que hay que mover al mismo tiempo. Hay un gran premio Nobel holandés que se llamaba Jan Timbergen, que decía que según la cantidad de objetivos que se tengan en política económica, hay que usar una igual cantidad de instrumentos de política económica. Entonces acá un primer instrumento ciertamente es el tipo de cambio. Con el tipo de cambio alto, las exportaciones podrían crecer, pero el peligro es que el tipo de cambio alto se traslade a la inflación, se traslade a los precios, para lo cual hay que tener superávit fiscal. Si tenemos superávit fiscal, no hay peligro de traslado a precios. Pero para tener superávit fiscal, bueno, si el tipo de cambio, por ejemplo, es 2.500 pesos por dólar, se puede poner derecho de exportación a las materias primas básicas del 20%, y un derecho de importación uniforme a todas las importaciones del 10%, y con eso se recaudarían unos 30.000 millones de dólares, ¿no? Porque los derechos de exportación e importación se calculan en dólares. Por otra parte, el PBI, si supimos mucho el tipo de cambio a 2.500, el PBI en dólares se achica, de manera que esto permitiría tener un fuertísimo superávit fiscal, y esto permitiría bajar el riesgo país tremendamente. El riesgo país bajaría casi inmediatamente del nivel altísimo actual de 600 basis points, prácticamente bajaría a 100. O sea que el tipo de cambio debería arrancar a 2.500, según a 2.500, y esto, si hay superávit fiscal, y esto sería perfectamente factible porque el tipo de cambio de 2.500 pues permite poner derechos de exportación a las materias primas solamente. Claro. Solamente a las materias primas. Es decir, a la exportación de petróleo, a la exportación de productos minerales, al litio, claro, digamos a la soja, al trigo, al maíz, que ahora también pagan derechos de exportación, pero pagan derechos de exportación con la desventaja del que el tipo de cambio está bajísimo. Claro. O sea, si les ponemos un derecho de exportación del 20%, pero con un tipo de cambio de 2.500, les queda un tipo de cambio de 2.000 a los exportadores, claro, del campo y de las materias primas y de la minería y demás. O sea que nadie podría quejarse por este sistema, pero permitiría al gobierno nacional hacer una gran recaudación. Lo mismo con los derechos de importación. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que estos derechos de exportación e importación no se coparticipan, van directamente a las arcas del gobierno nacional. Y por eso, como no se coparticipan, los demás impuestos hay que pasarle el 60% a las provincias, pero estos no se coparticipan. Claro, porque esto está en el inciso 1 del artículo 75, no se coparticipan. No se coparticipan. Entonces, como no se coparticipan, permite tener un gran superávit al gobierno nacional. Y este superávit actúa como antídoto contra la inflación, ¿no? Por otra parte, esta gente que vincula la inflación con el tipo de cambio está completamente equivocada, porque se calcula que más o menos el 70 o el 80% de los bienes que produce una economía son no transables internacionalmente.
Si no son transables internacionalmente, una casa, por ejemplo, no se puede exportar. Un peluquero no puede viajar a Estados Unidos a cortarle el pelo a la mañana y volver a la noche a su casa, porque el costo del viaje es imposible, por más que cobre $100 el corte de pelo. Bueno, hay una gran cantidad de servicios que no se pueden exportar, una gran cantidad de productos, sobre todo inmuebles y demás, que no se pueden exportar. Prácticamente se calcula que el 70% de los bienes que produce la economía son no transables internacionalmente. Entonces, que el tipo de cambio sea alto no afecta para nada esos precios. Ustedes me dirán, bueno, pero el pan tiene trigo y el trigo sí es transable. Sí, el trigo es transable, pero ¿cuál es la incidencia del precio del trigo en un kilo de pan? Es un 5%. Entonces, bueno, el pan sube un 5% no es nada, porque habría una gran demanda de trabajo, porque eso sí, hay que tener en cuenta que el tipo de cambio alto induce una fuerte demanda de trabajo. Y esto es algo que los economistas argentinos nunca han estudiado. Yo no he visto ningún economista argentino que se haya puesto a estudiar la elasticidad de la demanda de trabajo. En Estados Unidos hay una gran cantidad de libros de texto, porque la economía laboral es una materia muy importante en la materia de Estados Unidos, entonces hay muchos libros de economía laboral. Y todos los libros que yo he revisado, incluso he hecho las estadísticas para la Argentina, dan cifras muy bajas para la elasticidad precio de la demanda de trabajo. Es menos 0,20. Quiere decir que si el tipo de cambio sube, como la demanda de trabajo desde el punto de vista de los empresarios se calcula en dólares, ellos la calculan en dólares, bueno, si el tipo de cambio sube desde el punto de vista de los dólares, no de los pesos, de los dólares, se reduce a la mitad. Y si la reduce, y si el salario en dólares se reduce a la mitad, la demanda de trabajo aumenta el 20%, porque la elasticidad es menos 0,20. Ya ese solo hecho produce un aumento de la demanda de trabajo. Pero además, hay que tener en cuenta que este esquema económico que estamos proponiendo, estimularía enormemente a las exportaciones industriales de alto valor agregado que tendrían 2.500 pesos por dólar, y las exportaciones agrícolas, ganaderas y mineras. Una crítica que es infundada, doctor. Dice, no, pero si el tipo de cambio es alto, encarece los bienes de capitales que se importan, pero como la economía se vuelve bajo el efecto de sustitución de importaciones con valor agregado, el valor a exportar es mucho mayor que el valor de importación de los bienes de capital, dinámicamente, ¿no es cierto? Claro, además es necesario dar un impulso a la importación de bienes, a la fabricación en el país de bienes de capital, que es una industria fundamental que el doctor Frondizi, cuando fue presidente, impulsó. En general, lo mismo casi todos los gobiernos de Frondizi, de Ilia, de Onganía, etcétera, etcétera. En aquellos tiempos había una fuerte sustitución de importaciones en bienes de capital. Lamentablemente esta política se ha abandonado. Gran cantidad de los bienes de capital se importan, pero con un tipo de cambio alto. La Argentina tiene los técnicos como para comenzar a tener una poderosa industria de bienes de capital, que es una industria muy especial, porque ocupa mano de obra calificada y genera mano de obra calificada. Así que la industria de bienes de capital no sería perjudicada. Pero la demanda de trabajo aumentaría en un 20%, porque la elasticidad, como dijimos, de la demanda de trabajo, el precio de la demanda de trabajo es menos 0,20. Por otra parte, como aumentarían las exportaciones, porque con un tipo de cambio de 2.500 para los productos industriales y de 2.000 para los productos agropecuarios y mineros, evidentemente habría una gran demanda de mano de obra para favorecer la industria exportadora. Y esta demanda de mano de obra permitiría rápidamente
en 3 o 4 años realmente llegar al pleno empleo. Y si llega al pleno empleo, bueno, la situación política y económica del país mejoraría tremendamente. Los salarios además empezarían a aumentar, precisamente por la demanda de trabajo. Habría una gran inversión en bienes de capital, lo cual aumentaría la productividad de la economía, lo cual permitiría aumentar a su vez los salarios reales. Las tasas de interés serían muy bajas, porque cuando el tipo de cambio está alto, hay una relación inversa entre la tasa de interés y el tipo de cambio. Si el tipo de cambio está alto, la tasa de interés está baja. Si el tipo de cambio está bajo, como lo tiene Caputo en la actualidad, lamentablemente la tasa de interés está muy alta. Y si la tasa de interés está muy alta, no se invierte. Y si no se invierte, la economía está estancada o retrocede, que es lo que está. Si tenemos el tipo de cambio alto, inmediatamente el riesgo país, que es muy alto en este momento, 600 basis points, más la tasa de interés de Estados Unidos, que es 4% área, hace que los préstamos que tome la Argentina hay que pagar 11, 10, o tasas de interés muy altas, y hace inviable financiar obra pública con una tasa de interés tan alta. Pero si ponemos el tipo de cambio alto, automáticamente la tasa de interés se cae al piso, y el riesgo país pasaría de 600 basis points a 100 basis points. La Argentina tiene un potencial brutal, con una buena política económica, con un buen gobierno que sepa economía, que sepa qué hacer, que tenga funcionarios, digamos, una administración pública meritocrática. Inmediatamente la tasa de riesgo país caería a 100 basis points. Y bueno, eso permitirá a la Argentina endeudarse al 5% en dólares. En realidad, también ocurría que con motivo del establecimiento de esta nueva moneda que llamaríamos UFA, porque en Chile se llama UF, nosotros la llamamos UFA, UF Argentina, todos los créditos a largo plazo estarían indexados y la emisión de bonos a largo plazo estarían indexados en pesos argentinos. Claro. Pero la tasa de interés interna sería muy baja porque la gente traería argentinos que tienen 500.000 millones de dólares afuera, 400.000, no se sabe exactamente la cifra de cuánto es. Inmediatamente, al ver que la Argentina empieza a crecer, empezarían a traer masivamente esos fondos y esta oferta de dólares haría que el Banco Central los tenga que comprar para mantener el tipo de cambio alto. Y si el Banco Central los compra, inmediatamente aumenta la reserva del Banco Central, y el aumento de la reserva del Banco Central hace precisamente que baje el riesgo país y que el Fondo Monetario esté muy contento con la República Argentina y que no haya ningún problema con esa institución. De manera que si hay un lugar que sería ideal para los capitalistas del mundo, no solamente los argentinos, sino del mundo, para invertir sus capitales, sería la República Argentina. Eso haría que el riesgo país bajaría a 100 basis points, o quizá menos. Pero entonces, si el riesgo país es tan bajo, el gobierno podría emitir bonos, pero no bonos denominados ahora en dólares. Si establecemos, como en Chile, la moneda UFA o UF se llama en Chile, se pueden emitir bonos a largo plazo en pesos indexados, y la tasa de interés podría ser, por ejemplo, el 5% indexado, y yo creo que esto tendría un gran éxito. Y con esto se podía construir, por ejemplo, hemos presentado nosotros, cuando trabajábamos con el doctor Rey en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley para construir 13.000 kilómetros de carreteras en todo el país a 4 manos, con cruces a distinto nivel para evitar los choques frontales que causan 6.000 muertes anuales en todo el país, con entradas a más de 2.000 pueblos, desde La Quiaca a la provincia de Santa Cruz, a Río Gallegos, etcétera, etcétera. Esto tendría 4 manos, ¿no? Serían 13.400 kilómetros. En realidad, el proyecto ya está diseñado al detalle y lo hizo el doctor Guillermo Laura, que lamentablemente falleció.
pero todavía están los ingenieros que trabajaron con él, de manera que es cuestión de llamarlos y decirles, bueno, ahora tenemos el dinero, la forma de financiarlo, porque la economía argentina ahora da para financiar esto, y bueno, la construcción de carreteras masivas ocuparía muchísima mano de obra, muchísima maquinaria, reactivaría la economía, bajaría los costos de transporte internos dentro del país. Calculen ustedes el costo de transporte de Jujuy o de Salta o de Mendoza a Buenos Aires o a los distintos puertos en la actualidad es altísimo porque los caminos están destruidos, no hay ferrocarriles. Claro. En otras épocas había ferrocarriles y entonces, bueno, los costos de transporte internos en Argentina eran bajos. Pero ahora, con los caminos destruidos, sin ferrocarriles, es imprescindible tener una red caminera vial como la que propuso el doctor Guillermo Laura, que además la estudió al detalle. Así que es muy fácil de implementar rápidamente. Habría que hacer unas 10 licitaciones, dividir en tramos, o quizás 13 licitaciones, porque son 13.000 kilómetros, 13 licitaciones, adjudicarlas a distintas empresas, a razón de 1.000 kilómetros cada una, y bueno, la economía del país se empezaría a rugir y a crecer y crecer y crecer, y esa sería una gran obra a hacer. Después nosotros hemos hablado mucho también con el doctor Rey y con otros compañeros que teníamos en la Cámara de Diputados. Un equipo era todo un equipo, del llamado Puerto de Aguas Profundas. Este es otro tema fundamental para nuestro país. Ustedes saben que las exportaciones en nuestro país salen por el río Paraná, salen por el puerto de Rosario, el puerto de Quilimbús, el puerto de San Lorenzo, pero esos puertos tienen un problema, que el río Paraná tiene un calado muy bajo. Entonces es necesario permanentemente dragar y dragar y dragar, porque se van acumulando residuos y arena y fango en el lecho del río, y entonces los buques no pueden entrar. Entonces, para que entren buques de 60.000 toneladas, hay que dragar y gastar miles de millones de dólares anuales en el dragado. Pero buques de 60.000 toneladas, que ni siquiera pueden ir con el 100% de la carga, sino que tienen que ir con el 70% de la carga, porque si no la quilla toca el fondo del río y el barco queda varado, y si el barco queda varado traba totalmente el paso de los demás buques. En fin, todo desastres de ese tipo. Y además, los barcos que entran al Río de la Plata, tanto al puerto de Buenos Aires, que en la actualidad es un puerto de contenedores, o que entran al puerto de Rosario, Timbúes, San Lorenzo, necesitan prácticos. Bueno, todos esos gastos se pueden ahorrar si la Argentina hace un puerto de aguas profundas. Un puerto de aguas profundas es fundamental en la actualidad porque en el año 2015 se abrió el canal de Suez para buques de 15 metros de calado y 200.000 toneladas. Claro está que ahora con la guerra con Irán y demás, toda esa zona está un poco limitada, pero el canal de Panamá también permite el paso de buques de 200.000 toneladas, y 15 metros de calado. De manera que nosotros tenemos que hacer eso. Tendríamos que hacer un gran puerto nacional donde habría, 20 oferentes. ¿Y cuál es la rentabilidad de este proyecto? Proyecto de aguas profundas. Bueno, en términos de dólares de valor constante, es de 14,3%. Lo hemos calculado precisamente en el proyecto de ley que hemos redactado conjuntamente con el doctor Rey y otros economistas cuando yo era diputado nacional y que trabajamos juntos. Y bueno, si la tasa de rentabilidad del proyecto es 14,3, calcule algunos de ustedes que habría muchísimas empresas interesadas si la Argentina lanza una licitación pública internacional para la construcción de un puerto de aguas profundas. Y esto sería altamente rentable porque la rentabilidad proviene de que se ahorrarían todos los costos de dragado y practicaje del río Paraná, y además se podrían utilizar buques de 200.000 toneladas que son mucho más económicos. La carga se produciría en 3 días, la descarga también, y los barcos. Chile hace 50 años tenía un PBI igual a la mitad del nuestro. Ahora tiene un PBI per cápita igual al doble del nuestro. Bueno, señores, está muy claro que la Argentina tiene que cambiar esta política económica
absurda de Arriazu y de Caputo, del tipo de cambio bajo. Milei se tiene que dar cuenta de esto, él es economista, todas estas cosas que yo estoy diciendo son obvias, recontra obvias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en 5 o 6 años llegaríamos al pleno empleo, plena producción, y todos los argentinos que se han ido afuera empezarían a pensar en volver a la República Argentina. Tendríamos un país exultante, extraordinario, como en la época del general Roca. Usted sabe que en la primera presidencia del general Roca, el PBI global se duplicó, ¿no? Se duplicó y creció al 8% por año todos los años. Claro que era una época donde también había mucha inmigración, pero podemos repetir esa hazaña. No digo al 8% anual de crecimiento, pero sí al 7, al 6, tranquilamente. Y el gobierno que lo haga se cubriría de gloria. Es decir, si algún gobierno llega a hacer esto, ese partido que proponga este sistema gana las elecciones de acá hasta el año 2050. Pero bueno, toda esta compleja situación internacional va a determinar que en algún momento algunas potencias, la misma Europa, que ahora está unida, China, Brasil, las grandes potencias empiecen a pensar en la necesidad de replantear la cuestión del Fondo Monetario Internacional y establecer una nueva moneda internacional, como propuso Lord Keynes en 1944. Pero ahora la situación está cambiando porque el mundo ya es multipolar, ya no se trata de la Unión Soviética contra Estados Unidos. La Unión Soviética ha pasado a ser una potencia, ahora es Rusia, es una potencia menor, no es menor, es un gran país, pero ya es regional. Pero es regional y no le puede ganar una guerra a Ucrania. De manera que ya no es la superpotencia de otros tiempos, ¿no? Entonces ahora aparece China. China tiene un PBI que es globalmente mucho mayor que el Estados Unidos, porque China tiene 1.400 millones de habitantes, Estados Unidos 300. Claro. Se calcula que en el 2035 el PBI per cápita de China va a ser igual de los Estados Unidos. Entonces China, si tiene un PBI per cápita igual de los Estados Unidos, pero la población es 5 veces mayor, bueno, evidentemente sería una superpotencia. Bueno, evidentemente ante esta circunstancia hay que hacer valer el derecho internacional, ¿no? Porque de lo contrario, con los armamentos atómicos y demás, vamos a la destrucción de la humanidad, del mundo. La cuestión de una guerra atómica sería fatal para la humanidad. De manera que en estos momentos hay que fortalecer al máximo el derecho internacional y por supuesto también el sistema monetario internacional, que evidentemente ha quedado obsoleto, que se justificaba plenamente en el año 45 porque, bueno, Estados Unidos tenía que enfrentar a la Unión Soviética en el año 44, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabemos cómo es la historia, pero en la actualidad, en fin, yo creo que habría que repensar el sistema monetario internacional, el sistema de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, porque hay que darle una plena vigencia al derecho internacional. Los países tendrían que ceñirse estrictamente al derecho internacional. Estados Unidos, Irán, Israel y Rusia, Ucrania, todos los países tendrían que acatar directamente o específicamente como una religión el derecho internacional, porque la humanidad corre peligro. Faltan 3 minutos, doctor, unas palabras finales y ya se estaría cumpliendo la hora del programa. Unas palabras finales, doctor, para ir cerrando el programa de hoy. Bueno, yo diría que hablamos del puerto de aguas profundas, hablamos del sistema monetario chileno que permitiría financiar también esta red de carreteras. Establecer un sistema monetario con tipo de cambio alto, con superávit fiscal, realmente cambiaría radicalmente. Sin duda. Radicalmente. Sin duda. Pero lo digo con énfasis y lo digo
fuertemente y le digo al doctor Milei, escúcheme, presidente, este plan económico no nos lleva a ningún lugar. Este plan económico ya lo hizo el doctor Martínez de Oz y fue un fracaso. Así es. Entonces ahora hay que hacer un replanteo total de la política macroeconómica. Se necesita una política macroeconómica desarrollista, y se necesita seguir estrictamente los principios de la macroeconomía y tener en cuenta aquello de Jan Tinbergen, de que hay que usar tantos instrumentos de política macroeconómica como objetivos se tengan. Entonces, tiene que haber una planificación macroeconómica completa. No se puede jugar a una sola variable que es el tipo de cambio bajo y Milei también apuesta al equilibrio fiscal, pero como sabemos muy bien, el equilibrio fiscal es solamente de caja, no es de compromisos. En materia de compromisos nos estamos endeudando. Pero aparte, esto ha sido incluso propiciado oportunamente por Estados Unidos. Estados Unidos fue el que le dice a Japón en el año 1948, señores, pongan el tipo de cambio de 100 yenes por dólar a 365. Es el mismo Estados Unidos. ¿Para qué? Para desarrollar Japón, para que Japón no se haga comunista. Es el mismo Estados Unidos el que le dice a Alemania Occidental, señores, pongan el tipo de cambio de 2 marcos por dólar en 4,2. El mismo Estados Unidos el que le dice al general Park Chung-hee de Corea del Sur, señor, ponga el tipo de cambio al doble para que Corea se convierta en una potencia exportadora. Nosotros no le podemos prestar, dice Estados Unidos, porque estamos agotados por la guerra de Corea. Entonces dicen, no vamos a prestar, pero si usted tiene meritocracia en la administración pública, tiene tipo de cambio alto y el superávit fiscal, se dan esas 3 condiciones, son las 3 condiciones básicas.